vamos a comenzar un estudio en el libro de Marcos, uno de los evangelios. Vamos a comenzar con este libro. Y vamos a leer en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, lo mejor va a ser, hermano, que se quede sentadito allá atrás. Lo que termina de entrar la gente, porque van a seguir entrando. Pero vamos a leer la primera parte. Vamos a leer el versículo 1, Marcos 1, y vamos a leer hasta el versículo 11 para comenzar. Vamos a leer Marcos 1, del 1 al 11, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, la bendición, Señor, de poder tener una relación contigo, Señor, conocerte, Señor, ver tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que en esta mañana nos ayudes, Señor, según estudiamos tu evangelio, Señor, en el libro de Marcos. Pedimos, Señor, que podamos aprender, Señor, un ejemplo de Jesucristo para nosotros. Pido, Señor, que podamos aprender de Él, Señor. Él es todo Dios, la misma vez todo hombre. Vivió entre nosotros, Señor, y, Señor, enfrentó las mismas cosas que nosotros, Señor. Y vino, Señor, con una misión, Señor, y cumplió, Señor, lo que, Señor, tú lo enviaste a hacer. Señor, un buen ejemplo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender de Él. Obra en la vida de cada uno de nosotros. Y lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos en Marcos 1. Y terminamos el libro de Josué. En el libro de Josué, Josué fue, ¿verdad?, un ejemplo para nosotros. En el libro de Marcos, ahora tenemos al Señor Jesucristo, aquí en el libro de Marcos. El libro de Marcos presenta al Señor Jesucristo como siervo. Por eso el tema del libro es la predicación del siervo de Dios. La predicación del siervo de Dios. No está hablando acerca de Marcos, está hablando acerca de Jesucristo. Jesucristo, en el libro de Marcos, el tema principal o la presentación de Jesucristo en el libro de Marcos es Jesucristo como siervo. El versículo clave, y vamos a llegar allá eventualmente, vendría siendo Marcos 10. Si usted va a Marcos 10, va a Marcos 10, versículo 45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces ese es el enfoque de Marcos a través de todo el libro. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el enfoque. Por eso el estudio se llama la predicación del siervo de Dios. Mateo lo presenta como un rey. Marcos lo presenta como un siervo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Vamos a enfocar en esa área de siervo.
Marcos es uno de los primeros evangelios, si no el primer evangelio que se escribió. Está en diferente orden en nuestra Biblia, pero uno de los más antiguos de los evangelios es el evangelio de Marcos. Vamos a poner un poquito de trasfondo, vamos a aprender un poquito acerca de este libro de Marcos. Vamos a estudiarlo. Si usted nota su libro están los capítulos del 1 al 8, se lo vamos a estudiar en dos partes. ¿Está bien? Vamos a estudiar del 1 al 8, probablemente cogemos un receso ahí entre medio y después terminamos los últimos capítulos del libro de Marcos. ¿Cuántos son? Creo que son 13, son 13, no me acuerdo cuántos son. En Marcos tiene, ¿cuántos capítulos? 16, 14, ¿cuántos? 16. Vamos a hacer del 1 al 8 y después del 9 al 16. ¿Ok? A lo mejor tomamos un receso entre medio. ¿Ok? Pero empezamos aquí el Evangelio, ¿verdad? Según Marcos. Y Marcos nos los presenta como siervos. Ahí es que vamos a enfocar. Jesucristo es un buen ejemplo para nosotros como siervos. Jesucristo, por ejemplo, en Mateo se presenta como rey. Y si usted lee Mateo, lo primero que Mateo hace, dele para allá en Mateo 1 para que usted vea la diferencia. Si usted va a Mateo 1, lo primero que hace comienza con ¿qué? Con el libro de la genealogía de Jesucristo. Pero no encontramos eso en Marcos. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Por qué Mateo pone énfasis en la genealogía y Marcos no pone énfasis en la genealogía? ¿Por qué? ¿Qué usted piensa? Ponlo a pensar. Es que están tan calladitos. Mateo quería dejar saber de dónde viene Jesús, de la línea en que viene Jesús. ¿Y por qué eso era importante para Mateo? Porque lo está presentando como rey. ¿Vio? Lo está presentando como rey. Jesucristo, ¿se acuerda cuando lo crucificaron que pusieron el título? Rey de los judíos. Él verdaderamente podía tomar el trono de David. Él podía tomar el trono sobre el pueblo de Israel, porque él venía directamente de esa descendencia. ¿Ve? Por eso era importante para Mateo poner la genealogía. Entonces, ¿por qué en Marcos no es importante? Entonces, ¿por qué no es importante en Marcos? Miramos lo opuesto, ¿no? Ok, miramos lo opuesto. En Mateo, rey, entonces usted tiene que probar que usted viene de esa familia, porque en aquellos tiempos era los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, ¿verdad? Que cogían el reinado. Entonces hay que mostrar que Jesucristo viene de la tribu de Judá y viene de esa descendencia a través de David, el rey de Israel. ¿Ok? Pero en Marcos no hay eso, porque Marcos lo presenta como siervo. ¿Ok? Como siervo. Entonces, ¿es importante la genealogía de un siervo? No es importante. No es importante. Porque siervos normalmente eran otras naciones que eran tomadas como esclavos. Los mismos israelitas fueron esclavos varias veces y se convirtieron en siervos de los egipcios y de diferentes naciones, los sirios, Babilonia. Normalmente el siervo era una persona que no tenía posición, no hay que buscar la genealogía porque no tenía importancia, es un siervo, ¿veo? Y vemos que Marcos muestra al Señor Jesucristo, nos muestra la genealogía, porque Jesucristo no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir. Y lo muestra como siervo. Y como siervo, fíjese, Jesucristo vino como decir cualquiera de nosotros, ¿verdad que sí? Vino a servir a Dios. Entonces es un buen ejemplo para nosotros como creyentes en la área de servir a Dios. ¿Quiénes somos nosotros en relación a Dios? No somos nadie. ¿De qué importa, verdad? Porque aquí nosotros, bueno, mi papá es Trump o lo que sea, ¿verdad? Y yo vengo de la genealogía esta, vengo de esta. Pero cuando venimos a la familia de Dios, eso no importa para nosotros. Lo que importa es que Él es nuestro Salvador y nosotros somos sus siervos.
¿Vio? Nosotros no tenemos, nuestra genealogía no entra aquí en nada. Y presenta a Jesucristo de esa manera, lo presenta como un siervo de Dios. Y está escrito, Marcos está escrito en un estilo bien sencillo. Todo eso está en su libro, ¿está bien? Por eso es que no va a haber PowerPoint ni nada de eso. Todo está en su libro, ¿ok? So, lo que yo le estoy diciendo es lo que está en el libro. Yo sé que no tuvo la oportunidad de leerlo, estudiarlo, pero para el próximo domingo sí. Ahora usted puede leer donde nos quedemos, usted puede ponerse al día, porque hay bastante ahí, pero yo no lo voy a cubrir todo. Yo solamente voy a poner énfasis en las cosas que, ¿verdad? Quiero poner énfasis, highlight, que son importantes para nosotros. Pero ahí hay bastante, el libro tiene bastante información, ¿ok? Y entonces lo que vamos a hacer es que usted tiene que estudiarlo. Donde nos quedemos, no se venga preparado la semana que viene. Hay preguntas al final de la lección, conteste sus preguntas, venga preparado para participar en el estudio. Pero Marcos, como dice ahí en la introducción, una primera mirada, dice es un libro muy sencillo, es fácil de leer. Marcos es un libro que va rápido. Mire, si usted nota aquí el capítulo 1, mire cómo va. Dice, predicación de Juan el Bautista. Entonces, ya cuando llega al versículo 9, el bautismo de Jesús. Cuando llega al versículo 12, la tentación de Jesús. Cuando llega al versículo 14, Jesús principia su ministerio. ¿Usted vio qué rápido va de una cosa a la otra? Dice en la clase las palabras enseguida e inmediatamente. Marcos las usa mucho. Porque Marcos, como se está enfocando en siervo de Dios, pues entonces va bien rápido ¿cómo se dice? Del ministerio como siervo del Señor Jesucristo a través de su vida. Y se va moviendo bien rápido. Eso es un libro bien rápido. No entra en mucho detalle. Como usted ve aquí acerca del bautismo. Si usted quiere más detalle, tendría que ir a Mateo. Porque aquí, mire, cuando llega el bautismo de Jesús, lo único que hay son 1, 2, 3 versículos. ¿Se dio cuenta de eso? Porque él va bien rápido. Rápidamente enseñando cómo el Señor Jesucristo va sirviendo, está en acción. Porque vio el servicio, ¿cómo uno sirve? Haciendo algo. Si no está haciendo nada, si está sentado en una silla, no está haciendo nada, no está sirviendo nada. ¿Verdad que no? Si usted quiere servir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer algo. Usted puede tener muchas ideas, pero si no las pone en acción, no está haciendo nada. No está sirviendo. Puede tener toda la habilidad. Del mundo y no hacer nada para Dios. Si no entra en acción. Usted se da cuenta que el libro de Marcos es de mucha acción. Una cosa detrás de la otra. En el libro de Marcos. Ese es el estilo de Marcos. Él usa las palabras enseguida o inmediatamente. Muchas veces, por ejemplo, dele para el capítulo 2. Los usa en el capítulo 1, pero en el capítulo 2, déjeme ver, por ejemplo, encuentra enseguida. En el capítulo 2, vamos a ver el versículo, mira el versículo 2 del capítulo 2. E inmediatamente, ¿vio la palabra ahí? Él usa esas palabras, e inmediatamente. Mira el versículo 12. Entonces él se levantó enseguida. Inmediatamente enseguida. Las va a ver mucho, las usa mucho a través de ese evangelio, del evangelio según Marcos. ¿Por qué? Porque él está enseñando a Jesucristo como siervo. Un siervo, si usted se imagina un siervo en aquellos tiempos, lo que estaban esperando que hiciera lo que le tocaba ahora y enseguida se moviera para la otra y enseguida se moviera para la otra. Nadie iba a tener un siervo en su casa haciendo nada, ¿verdad? En aquellos tiempos. Si tenía siervo, ese siervo estaba trabajando desde que se levantaba hasta que se acostaba, ¿verdad? Y a través de la noche. Estaba inmediatamente enseguida. Un siervo en aquel tiempo le tocaban la campanita, ¿verdad? En los tiempos de las campanitas, ¿verdad? O lo que sea que tenía. En aquel tiempo, pues imagino que llamaban, ¿verdad? Porque no había más nada. Y inmediatamente el siervo tenía que hacer ¿qué? Levantarse. O si donde quiera que estaba, ¿verdad? El dueño llamaba, el amo llamaba, el siervo tenía que, sí, señor, ¿qué quiere? ¿Verdad? Enseguida, inmediatamente. Él le muestra a Jesús enseguida, inmediatamente,
sirviendo al Señor Jesucristo, sirviendo. Un buen ejemplo para nosotros, porque ¿cuán rápido somos nosotros? ¿Ah? Son esas palabras inmediatamente e enseguida comunes para nosotros cuando hablamos acerca de servir a Dios. ¿Ah? Es algo que lo miramos nosotros desde ese punto de vista. O muchas veces oímos la predicación, oímos la enseñanza, sabemos que hace falta hacer algo, pero nos quedamos sentados y no hacemos nada. Estamos esperando que ¿qué? Que otro lo haga. Que otro lo haga. Claro, que otro lo haga. A todo el mundo, mire, yo le digo la verdad, a todo el mundo le gusta venir a la iglesia y sentarse en la silla y disfrutar la predicación y el tiempo. ¿A quién no? ¿A quién no? Pero tenemos que entender que a la misma vez el Señor nos ha llamado a servir. ¿Vio? Si nosotros no estamos sirviendo, ¿quién entonces va a servir? Jesucristo no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y fue un ejemplo para nosotros. ¿Veo? Hay algo que hacer. ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros tenemos que hacerlo. Usted no debería de esperar que lo manden o lo que sea. Hay una necesidad, pues usted debería estar listo para servir. ¿Cuándo? Enseguida. Inmediatamente. Yo sé que esas palabras no nos gustan, ¿verdad? Mejor es quedarnos sentados y esperar que otro lo haga. Pero es una buena enseñanza para nosotros. Marcos enseguida en el Evangelio nos dice y nos muestra claramente el propósito de Jesucristo aquí en la tierra. Y si usted lee, bueno, lo vamos a leer en Marcos, pero si usted lo ha leído antes a través de los evangelios, usted se da cuenta que Jesucristo en el momento que empezó su ministerio, dice la palabra del Señor, no tenía dónde poner su cabeza. Jesucristo estuvo todo el tiempo con los ojos puestos en la cruz, haciendo lo que le tenía que hacer y no estaba perdiendo el tiempo. ¿Okay? Mire el objetivo. Note el objetivo ahí en la página número 4, ¿verdad? Hay una casita que dice el objetivo y dice los versículos clave para esta porción. ¿Ok? Dice, mire el objetivo. La vida pública de Jesús comenzó con el testimonio de un hombre piadoso. Ese fue Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, lo vamos a leer aquí, ya lo leímos, pero lo vamos a ver. El Juan el Bautista estaba predicando las buenas nuevas, ¿verdad que sí? Preparando el camino, ¿vio? Se predica el evangelio. ¿Qué pasó después? Viene el bautismo, la declaración del bautismo, y después enseguida vamos a ver que viene la resistencia a la tentación. Mire qué interesante. La predicación de la palabra, el bautismo, la tentación. ¿Te estás dando cuenta de eso? El ejemplo que nos está dando aquí, el objetivo. Se predicó la palabra primero. Mire, es el plan de Dios y Dios no falla. ¿Vio? Es que Dios no se contradice por ningún lado. La palabra del Señor es tan profunda que es que se nos pasa así. Se predicó el evangelio, se bautizó Jesucristo, vino la tentación. ¿Qué quiere decir? Usted oye el evangelio, usted cree en el Señor Jesucristo. Primer paso en obediencia es ¿cuál? El bautismo. Y después, ¿qué viene? La tentación. ¿Qué quiere decir? Servir al Señor, enfrentar todo lo que viene. Y ese fue el ejemplo de Jesucristo inmediatamente, desde el primer día que comenzó su ministerio. Vemos la predicación. Marcos fue uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Marcos, sabemos que su nombre es Juan Marcos, ¿ok? Y está usando aquí a Juan el Bautista, comenzando con Juan el Bautista aquí. Usted me va a ver a mí confundiéndome con Juan Marcos y Juan Bautista, pero usted entiende lo que es. Cuando esté hablando de Juan Bautista, usted sabe quién es Juan Bautista. Cuando usted a lo mejor llama a Bautista Marcos, o llamo a Juan Bautista Marcos, o llamo a Marcos Juan Bautista, está bien, porque es Juan Marcos usando a Juan Bautista para darnos la palabra de Dios. ¿Está bien? Marcos, Juan Marcos. En aquel tiempo muchas veces tenían dos nombres por el nombre hebreo y después por el nombre gentil. ¿Está bien? Porque decir, cuando estaba el griego o los romanos en poder, pues muchas veces tenían dos nombres, uno romano, uno griego, uno. Juan es un nombre hebreo, Marcos es en el latín,
es un nombre gentil, ¿ok? Por eso se llama Juan Marcos, ese se conoce como Juan Marcos. Vivía en Jerusalén, y su madre era María. Lo que estábamos estudiando aquí, la iglesia del siglo, puede ser que se acuerde, si puso atención en la iglesia del siglo, ¿se acuerda la oración de la iglesia? Cuando hicimos el estudio de la oración de la iglesia, Pedro estaba encarcelado. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba encarcelado y la iglesia hacía oración por ello? Esa iglesia estaban reunidos en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Esa era la madre de Juan Marcos, esa María. Estaban en la casa de Juan Marcos, la mamá de Juan Marcos, cuando estaban haciendo esa oración. Pedro tenía un buen, ¿cómo se dice? Un buen servicio con Pedro. Marcos también se fue como misionero por un tiempo con Pablo y Bernabé. Bernabé, tío de Juan Marcos. Bernabé, tío de Juan Marcos. Por eso cuando se acuerda, cuando usted sabe todas esas cosas, entonces entiende mejor qué es lo que está pasando. ¿Se acuerda cuando Juan Marcos los dejó y después entonces Bernabé le dijo, vamos a llevarnos a Juan Marcos, y Pablo no quería llevarse a Juan Marcos porque ya lo había dejado? Entonces se dividieron. ¿Con quién se fue Juan Marcos? Con Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Su tío. ¿Usted entiende? Está viendo las relaciones y por qué, cómo trabaja, cómo se entiende mejor cuando usted sabe el trasfondo. Él no era apóstol, contemporáneo con todos ellos. Vivía en Jerusalén, ¿ok? Vivía en Jerusalén, contemporáneo con Pedro, sirviendo con Pedro, con Bernabé, sirviendo con Pablo. Vemos todas esas cosas. Usted puede ver en Hechos, no va a buscar todo eso, pero usted puede hacer su propio estudio de Marcos y lo va a llevar a Hechos, lo va a llevar a diferentes Colosenses, creo, mencionado en Pedro, Primera de Pedro, diferentes sitios. Usted puede encontrar a Marcos a través de la Biblia. No hay mucho, pero hay bastante, hay información, no mucho, pero hay información acerca de Marcos a través de la Biblia. Contemporáneo. Podríamos decir que, claro, entonces, las predicaciones y las enseñanzas de Pedro, de Pablo, de Bernabé, él estuvo con ellos. Usted puede decir, bueno, pues entonces él está diciendo lo que ellos dijeron. No, tenemos que acordarnos esto, que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir, sí, Marcos estaba involucrado con todo eso y era contemporáneo con toda esa gente, pero el libro de Marcos es la palabra de Dios, ¿ok? Y era Marcos, fíjese, Marcos es un testigo de esas cosas. Él estaba allí. Entonces tenemos la palabra de un testigo. Dios usó a Marcos para escribir la palabra de este libro, ¿está bien? No es que él está diciendo lo que Pedro dijo, él no está diciendo lo que Pablo dijo, lo que Bernabé dijo. Él está siendo inspirado por la palabra de Dios y está escribiendo. Y como vemos, está escribiendo de esta manera. Una de las cosas que usted va a notar con Marcos también en su escritura es que Marcos era una de esas personas que pone atención a los gestos de las personas, pone atención a las miradas o las cosas así. Y usted lo va a ver cuando usted estudia Marcos, usted se va a dar cuenta de esas cosas en el Evangelio de Marcos. Marcos es bien detallista en el punto de la vida de las personas. Él habla de miradas. Usted se va a dar cuenta que él habla de miradas. Él va a hablar de acciones, va a hablar de gestos, más que cualquiera de los otros evangelios. Y empieza, ¿verdad? La mirada más cercana empieza con Juan el Bautista presentando a Jesús. Lo primero que él hace, inmediatamente, él comenzó presentando el evangelio. Y claramente, mire lo que él dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿El evangelio de quién? De Jesucristo. Bien claro, bien claro. Él claramente nos dice de qué se trata la situación, de qué se trata todo esto. Se trata de Jesús, ¿ok? No más nada. Enseguida, ¿verdad? Enseguida, inmediatamente, ¿verdad? Él inmediatamente aclara y pone que todo esto se trata acerca de la persona de Jesús. No es un evangelio de filosofías o de ideas, ¿ok? No es una filosofía o ideas. Él es el evangelio de una persona y esa persona es Jesús.
Jesús, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Él está, Juan lo presenta, ¿verdad? Y dice en la página número 6, a Juan se le presenta como una voz que clama o una predicación en el desierto, dice el versículo. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, versículo 2, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino. Dice el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Primeramente, él muestra de qué se trata, de quién es el evangelio. Estamos hablando del evangelio de Jesús. Segundo, fácil de entender, ¿qué es lo que él estaba haciendo? ¿Preparando qué? El camino. Mira qué interesante, dice. El cual preparará tu camino delante de ti. ¿Se dio cuenta de eso? Entonces, ¿cómo Juan estaba preparando el camino delante de él? ¿Ah? Ok. Ajá, el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas. Pero preparando el camino. Preparando el camino. Detrás venía Jesús, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿A qué vino el Señor? A buscar, a salvar lo que se había pedido. El camino del Señor, sí, sabemos que iba a la cruz, porque iba a morir, ¿verdad? En la cruz y pagar el precio del pecado. Pero el camino del Señor es de llegar a usted y poder vivir en su corazón, ¿veo? Porque de nada valdría que muriera en la cruz y nadie creyera en él. Y nadie lo aceptara, que es lo que estamos viendo en el mundo, ¿verdad? Hay personas que no quieren creer en él. Él murió en la cruz, pero si nadie cree en él, todo el mundo va para el infierno, ¿verdad? Porque la salvación es creer que Jesucristo es quien él dice que el evangelio de Jesús es la salvación, ¿verdad? Usted tiene que recibir eso. Usted tiene que hacer eso suyo. ¿Qué es lo que estaba preparando Juan? Pues Juan estaba preparando el corazón de las personas. Preparando el corazón de las personas que él decía, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Amén. Él los estaba apuntando y estaba preparando. El que iba a decir algo, perdón, hermano Funes, que estaba en fuego ahí, no quería parar. ¿Te iba a decir algo, hermano Funes? Hermano Funes, ¿te iba a decir algo? No, ok. ¿Está bien? Es bien sencillo. Jesús, y usted tiene que estar listo para recibirlo. ¿Vio? La persona tiene que recibir o llegar al lugar donde se le hace fácil recibir a Jesucristo. Por eso es bueno enseñarle a los niños desde pequeñitos, cuando llegan a la edad de tomar una decisión por Cristo, se le hace fácil porque usted ha venido preparando ese corazón, ¿verdad que sí? Eso es lo que estaba haciendo. Ya voy a empezar con Marcos y con Juan el Bautista. Eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista y Marcos nos está enseñando a través de él, ¿vio? Porque es Marcos, es el Evangelio de Marcos, pero está usando a Juan el Bautista para enseñarnos y mostrarnos ese ministerio. Enseguida, el ministerio de Juan el Bautista era preparar a las personas para que cuando Jesucristo viniera lo recibieran, lo pudieran recibir fácilmente. Y eso es lo que es. Que se le haga más fácil posible a Jesucristo entrar en nuestras vidas y ser nuestro Salvador. Entonces dice, el mensaje de Juan incluía 3 elementos. Bautismo, arrepentimiento y remisión de pecado. Dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. No está diciendo que esas son 3 cosas diferentes o separadas. Eso es lo que usted muestra o lo que se muestra en el Evangelio. Una persona se arrepiente de sus pecados, acepta a Cristo como su Salvador, porque entonces recibe perdón de los pecados y se bautiza mostrando que si él verdaderamente se identifica con el Señor Jesucristo y el Evangelio de Jesús. Esas son las 3 cosas que, mire, rapidito, en un versículo, bautizaba a Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En un solo versículo, bien claro está ahí, bien sencillo. ¿Se dio cuenta cómo Marcos es sencillo y directo al punto? ¿Ok? El mensaje de Juan
¿verdad? Era claro. Ya usted ve Juan Marcos, Juan. El mensaje de Juan Bautista era claro, lo que nos muestra Marcos. Entonces, acuérdense que desde Malaquías 3 no había profeta. No habían oído nada. Ahora el primer profeta viene siendo Juan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entra en esta después de cientos de años, ¿verdad? Aparece y el primer profeta que se manifiesta, dice su libro, que se manifiesta a Israel y estaba predicando la verdad, lo que viene, ¿verdad? La verdad. Y el mensaje de Juan, fíjese, dice, no apelaba a la razón ni al intelecto. Yo estoy en la página I6 al final. Dice, el mensaje de Juan no apelaba a la razón ni al intelecto. Era un mensaje espiritual que producía un cambio espiritual en aquellos que lo oían. ¿Se acuerdan los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Diga, menciona alguno. Isaías, Nehemías. Sus profecías, sus mensajes, ¿de qué trataban? ¿Ah? Ok. También, Isaías 7, ok. Pero usted lo ve en los profetas, usted lo ve como una sombra. Usted y yo estamos mirando 2020, por eso es que ustedes son teólogos, ¿verdad? Que saben todas esas cosas, ¿verdad? Que nosotros estamos mirando atrás y la mirada atrás siempre es 2020. ¿Okay? Pero para ellos, ¿se acuerda? Le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerda el eunuco? Estaba leyendo Isaías. ¿Cuál fue la pregunta del eunuco? ¿De quién habla el profeta? ¿De él o de algún otro? ¿Por qué en Isaías de quién él está hablando? Está hablando de él. Es una profecía literal. Por ejemplo, cuando anunciaban que venía la disciplina de Dios y que venían los sirios y lo iban a llevar, los sirios iban a venir y se lo iban a llevar. No estaba hablando de la disciplina de Dios, ¿verdad? Pues nosotros somos teólogos, ¿verdad? Está hablando de Dios, que Dios disciplina cuando nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos hacer esa conexión directa ahora, porque sabemos lo que sabemos, que buen tiempo nosotros vivimos, ¿verdad que sí? Que tenemos toda la palabra y la palabra del Señor, podemos leer el eunuco que viene Felipe, le dice, no, está hablando del evangelio de Jesús, pero en aquellos tiempos ellos no sabían que estaba hablando del evangelio de Jesús, estaba hablando de la profecía para el pueblo de Israel y los acontecimientos que iban a pasar en los tiempos de Israel. ¿Se acuerda cuando Jesucristo le dijo, ven este templo, yo les digo que ni una piedra va a quedar de él ahí, y en 3 días lo construiré? ¿Qué ellos estaban pensando? ¿Qué está hablando? Está hablando de edificio, porque la profecía siempre era, acuérdense, la profecía siempre era en el Antiguo Testamento, diciéndole en avanzado lo que iba a pasar al pueblo de Israel literalmente, ¿está bien? Pero sabemos que la palabra de Dios es profunda y sabemos que también tenía su interpretación espiritual. Pero ahora cuando viene Juan el Bautista, ¿de qué está hablando Juan el Bautista? ¿Se dio cuenta? Ya no está hablando de que van a venir los romanos o van a venir aquellos, no, está hablando un tema completamente ¿qué? Directo, claro, que es ¿qué? Espiritual. Ya no hay nada de esas cosas de que, ¿verdad? Los sirios van a venir, los babilonios o lo que sea. No, es un mensaje claramente espiritual. No apelaba al intelecto, al reinado, a ninguna de esas cosas. Era un mensaje espiritual que producía, y la idea era producir un cambio espiritual en aquellos que lo oían. ¿Qué dice? Primero resolvieron el problema de los pecados no perdonados. Los que venían a él tenían que ¿qué? Confesar sus pecados, porque ese era bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso tenía que haber ¿qué? Confesión de pecado. Tenía que haber arrepentimiento del pecado, ¿verdad que sí? Primero que nada, el problema de los pecados no perdonados, confesando sus pecados. Después ¿qué dieron? El siguiente paso del bautismo. Y dice, eso es un retrato
espiritual al mundo. El bautismo retrata la muerte, la sepultura, la resurrección que Jesús experimentaría para un individuo salvo. Muestra nuestra muerte al pecado a través del arrepentimiento y la fe, su sepultura o separación del mundo y su resurrección para andar en vida nueva. Eso es lo que, ¿verdad?, representa para nosotros. Juan le señaló a Jesús a otras personas. Le dijo a las multitudes que buscaran al que debía venir y que pusiera su confianza en él. Estaba preparando el corazón de las personas para recibir ¿a quién? A recibir a Jesucristo y el Evangelio de Jesús. No era el evangelio de Juan el Bautista, ni era el Evangelio de Juan Marcos, era el Evangelio de Jesucristo. Y dice, mira lo que dice que Dios aprobó el ministerio de Jesús. Ese es el punto número 2. Dios aprobó el ministerio de Jesús. Miren los versículos 9. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire qué interesante, mire lo que está haciendo Marcos aquí. Mire lo que está Marcos haciendo aquí. ¿Usted sabe lo que está haciendo aquí? Marcos aquí nos está dando más de 3 testigos de que Jesucristo es quien Él dice que Él es. Primero nos dijo de los profetas. ¿Ve? Porque, ¿qué dijo acá? Dijo, como está escrito en Isaías, el profeta. Hay varios, hermano mencionó, ¿verdad? Isaías 7:14, hay varios en Isaías. Dele para atrás, mire uno bien claro aquí, mire, Malaquías. Dele para Malaquías, antes ahí de Mateo. Dele ahí para Malaquías. Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Malaquías, profeta, ¿verdad? Antiguo Testamento. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es prácticamente lo que estamos leyendo acá en Marcos 1. He aquí yo envío un mensajero delante de su falco, el que preparará tu camino delante de ti. ¿Quién dijo eso? Malaquías. Lo vemos ahí en Malaquías. Son los profetas. ¿Qué quiere decir? Jesucristo cumplió todas las profecías de los profetas en la venida del Señor Jesucristo, en el ministerio del Señor Jesucristo y en la muerte del Señor Jesucristo se cumplieron todas las profecías de los profetas. Son los profetas testigos de que Jesucristo es quien Él dice que Él es. Los profetas. También, ¿quién tenemos ahí? Marcos, mire, Marcos estaba allí, ¿vio? Marcos está dando testimonio de lo que él vio. Él vio a Jesús. Él vio todas estas cosas pasar. ¿Quién es un testigo? Marcos es un testigo. Juan el Bautista, un testigo. Si usted va a Juan, por ejemplo, dele para adelante, Juan. Uno una vez estaba discutiendo conmigo, diciendo que cuando Jesús fue bautizado y bajó el Espíritu como paloma y salió la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia, que solamente Jesucristo fue el que vio eso, que nadie más vio eso. Sí, porque él discutía que Jesús... Él estaba bien confundido. No voy a entrar en nada de eso. Pero él discutía que nadie sabía eso, solamente Jesús, ¿verdad? Y aquí dice, por ejemplo, en Juan, dice, buscarle rapidito. Sabemos versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Dice, porque era primero que yo. Y entonces dice, más adelante dice,
Déjame encontrárselo rapidito. Entonces lo estoy dando de gratis, esto no va con la lección. Ok, el versículo 32. Ahí en el capítulo 1, mira lo que dice. También dio Juan testimonio diciendo, ¿qué dice? Vi al Espíritu. ¿Quién lo vio? Juan, ¿no? Algunas personas están tratando de decir que no, eso solamente lo podía ver Dios. No, Juan dice que él lo vio. So, Juan es un testigo ocular de que lo que está diciendo aquí Marcos y lo que están diciendo los evangelios acerca de todo eso que pasó, las personas que estaban allí lo vieron, ¿ok? Son testigos oculares. Marcos, los profetas no estaban allí, pero los profetas lo profetizaron. Marcos, Juan estaban allí, testigos. Y ahora mire, aún así hay una declaración más fuerte, más grande, que es la de ¿quién? Es la de Dios. Es la de Dios. Mire, si vuelve otra vez a Marcos, otra vez, Dios mismo dice, y vino, versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. So, vemos ahí el testimonio de Marcos, vemos ahí el testimonio de los profetas, vemos ahí el testimonio de Juan y vemos ahí el mismo testimonio de Dios. Dios dijo, Él es mi Hijo amado. ¿Vio? ¿Cuándo pasó todo eso? Cuando Jesucristo se bautizó. Cuando Jesucristo se bautizó, en muchas áreas es como nuestro bautismo, pero en muchas no. ¿Qué quiere decir? Jesucristo cuando se bautizó, no se bautizó para ser salvo. Él es la salvación. ¿Vio? Él no se bautizó para ser hijo de Dios, es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Igual nosotros, cuando nosotros nos bautizamos para ser salvos, o nosotros no nos bautizamos para ser hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio, somos hechos, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. O somos hechos hijos de Dios en el bautismo o antes del bautismo. Antes del bautismo. En algunas cosas el bautismo de Jesucristo es como el de nosotros, pero en muchas no. ¿Por qué? Porque Jesucristo cuando Él murió, cuando Él fue bautizado, para nosotros representa muerte al pecado, para resucitar una vida nueva. Pero Él no murió al pecado. Él murió por el pecado. ¿Vio? En algunas cosas es semejante a nuestro bautismo, pero en otras cosas no. El bautismo de Jesús fue diferente. Dice, no fue bautizado como una representación, mostrando que había muerto el pecado. Él moriría por el pecado. El retrato presentado aquí era único. Fue un momento único en la historia de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús fue bautizado? Una sola vez. La palabra del Señor dice, un Señor, Padre, un bautismo, ¿verdad? Una sola vez. Nosotros nos bautizamos más de una vez porque muchas personas están confundidas, algunas personas las engañan en lo que creen y se bautizan en una religión que ni siquiera enseña el bautismo en el Evangelio de Jesús. ¿Veo? Y entonces cuando usted viene por ejemplo, a esta iglesia y usted viene diciéndome que es católico y lo bautizaron como bebito, y entonces porque lo bautizaron como bebito usted va para el cielo, yo le tengo que decir a usted, yo lo siento, pero le engañaron. Porque eso no es lo que dice la Biblia. Los católicos dicen que si usted no bautiza al niño se muere, va al limbo. Eso es lo que los católicos decían. Ya no, porque ya los cogieron en ese embuste, ¿verdad? Tuvieron que arreglar eso. Pero ellos decían que usted tiene que bautizar a ese niño, porque si no lo bautiza, no va para el cielo. ¿So qué están diciendo? Bueno, pues entonces va para el cielo porque lo bautizó, el bautismo lo salvó. ¿Ya? Entonces usted viene y me dice eso a mí, yo digo, yo lo siento, pero eso no es lo que la Biblia dice. Ustedes le echaron agua, lo mojaron, hicieron lo que quisieran que ustedes, pero ustedes lo bautizaron. Y hay mucha gente en diferentes religiones que se bautizan, creyendo cosas que no es el Evangelio de Jesús. ¿Se acuerda que Marcos lo enseñó bien claro a través de Juan? ¿Qué dice que era? Bautismo de arrepentimiento, ¿para qué? Para perdón, perdón de pecado, ¿verdad que sí? Eso es lo que decía. Pues un niño no puede confesar sus pecados. Y hay personas que
se bautizan por lo que le hayan enseñado en esa religión, sin perdón de pecados, sin arrepentimiento, sin ninguna de esas cosas. Simplemente por pertenecer, ¿verdad? En ese grupo, en esa organización o lo que sea. Pero vemos que Jesucristo se bautizó una sola vez para demostrar lo especial, precioso que fue ese momento. Entonces también, ¿quién estuvo ahí? El Espíritu Santo y Dios mismo, dando testimonio. Los tres a la misma vez. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres, la Trinidad en el mismo momento, a la misma vez, en el mismo sitio. ¿Se dio cuenta de eso? Fíjense, aquí tenemos el testimonio de los profetas, el testimonio de Marcos, el testimonio de Juan, tenemos el testimonio del Espíritu Santo, tenemos el testimonio de Dios mismo. Y tenemos a Jesús en el agua. Ajá, tenemos el testimonio de cada uno de ellos. Dice, hubo una voz del cielo que presentó el testimonio final contundente de la autenticidad, ¿verdad? De lo que estaba Juan haciendo, de lo que Marco está hablando, de lo que Jesús estaba haciendo. La voz que dijo, primero que nada, mi hijo. Dios dijo, mi hijo. ¿Verdad que sí? Mi hijo. Segundo, que lo amaba. ¿Vio? Amor de padre a hijo. Mi hijo amado. Número 3, ¿en qué? En que tengo complacencia. Quiere decir, que lo que él estaba haciendo, lo que iba a hacer, porque acuérdense, Dios no vive en nuestro tiempo, ¿verdad? Dios no va en el reloj como nosotros vamos. Dios, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Él sabe el principio, Él sabe el final, lo sabe todo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo lo que ha hecho hasta ahora, lo que está haciendo y lo que va a hacer, me complace. Está haciendo lo que me agrada. Está haciendo lo que se supone que esté haciendo. ¿Vio? ¿Qué está queriendo decir Dios aquí? Jesucristo es quien Él dice que Él es. Está diciendo junto con los profetas, está diciendo junto con Juan, todos juntos están diciendo, mire, es la verdad. Jesús es quien Él dice que Él es. Este anuncio, fíjese, mire qué interesante. Por eso era el punto con aquella persona que me decía que nadie lo oía, porque el punto es el punto es que Dios lo sabe, pero nadie lo puede saber. ¿Vio? Hay una persona que dice, nadie lo puede saber. Una persona te le pregunta, cuando tú mueras, ¿va a ir al cielo? Dicen, eso nadie lo puede saber. Ellos piensan que hay cosas que no se pueden saber, como si usted es salvo o no es salvo, o si Jesús es quien Él dice que Él es. Porque usted cree que Dios dio una voz, lo oyó. Si lo vieron, lo oyeron, ¿verdad que sí? Si lo vieron, lo oyeron. Entonces, ¿para qué usted cree que el Señor vino y del cielo dio una voz a todas esas personas que estaban ahí? Porque dice, mucha gente venía a Juan a ser bautizado por Juan. ¿Para qué? ¿Era la voz para Jesús o era la voz para las personas? Para las personas. Jesús sabía quién Él era, qué es lo que iba a hacer, por qué estaba ahí, por qué lo estaba haciendo. Eso no era para Jesús. Dios no lo estaba diciendo para comprobarle a Jesús quién Él era. Dios lo estaba diciendo para comprobarnos a nosotros de que Él es quien Él dice que Él es. De eso es lo que se trata, de todo eso ahí. ¿Vio? Jesucristo no es un invento de la mente humana. Hay personas que creen eso. Yo hablé hace poco con alguien que piensa que, ¿verdad? O dice, ¿verdad? Y él, lo más seguro usted lo ha oído, que dicen que la religión es un invento de la sociedad. Hay personas que saben eso porque es un dicho conocido, ¿verdad? Hay personas que dicen eso. Jesucristo no es invento. Jesucristo no es invento de la gente, no es invento. Jesucristo es quien Él dice. Él vivió realmente. Mire, usted va alguna vez a Jerusalén, dése un viajecito para Jerusalén un día. Y usted se va a dar cuenta que todo lo que usted lee aquí en la Biblia acerca de Jesús, los sitios, los lugares, todo eso está allí. Es real, es real. Y ellos saben que es real. Ellos saben que ellos lo crucificaron. Ellos saben, el pueblo de Israel sabe que crucificaron a Jesucristo. Nunca lo recibieron, no creen en Él. Dice la Biblia que hasta el día de hoy están ciegos, ¿verdad? Y no creen que Jesucristo es el Mesías. Pero ellos saben que vino. Ellos saben que vino. Ellos saben que hubo una crucifixión. Es interesante porque nosotros íbamos a Jerusalén y teníamos los guías en los buses. ¿Quién ha ido a Israel? Yo sé que los tellos fueron a Israel. Pero
Usted tiene el guía. Nosotros tenemos un guía, una señora, era española judía. Era española de España, pero yo no sé cómo ellos lo hacen. Se convirtió al judaísmo y era judía, ¿verdad? Proselita, ¿verdad? Sería la palabra. Pero ella nos daba el tour, hablaba de todas las cosas acerca de Jesús, pero no creía en Jesús. Ajá. Daba todo, mira, aquí fue donde lo crucificaron, aquí fue donde nació, aquí fue donde esto, aquí fue donde aquello. ¿Usted cree en Jesús? No, no creo en Jesús. Porque ellos sí conocen a Jesús y saben toda la historia de Jesús, pero no creen que sea el Mesías. ¿Veo? Él le hablan acerca de Jesús, acerca de como un hombre más, una persona que a nosotros nos interesa y queremos ir a ver, ¿verdad? Dónde vivió, o qué fue lo que hizo, exacto. Esa es la manera que ellos lo ven. Eventualmente ella recibió a Cristo como su Salvador, porque era siempre, el pastor Chris siempre la pedía a ella como guía, y eventualmente recibió a Cristo como su Salvador. Pero es interesante porque, fíjese, él no es un invento de la mente, él vivió realmente, se movió entre los hombres y su vida y su ministerio están bien documentados. Dios dice, no nos está pidiendo que creamos una fábula, nos está pidiendo que creamos en la verdad del Evangelio, la verdad del Evangelio. Y mire, ¿se acuerda el objetivo? El objetivo era la predicación de la palabra, el bautismo, y vino después que vino la tentación. ¿Veo? La tentación. ¿Dónde es que usted prueba? ¿Dónde es que se ve, como dice Santiago, la fe? En las obras. En las obras. En el servicio. ¿A quién estás sirviendo? Estás sirviendo a Dios. Verdaderamente eres de Dios. ¿Veo? Y mire, mire qué rápido va Marcos. Marcos va, se predica el Evangelio, Jesucristo se bautiza e inmediatamente dice, mire el versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Aquí va de una cosa a la otra, ¿verdad? Inmediatamente. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con la fiera y los ángeles le servían. Más nada. Pero rapidito, vio, mire, y estuvo allí en el desierto 40 días, era tentado por Satanás, estaba en la fiera y los ángeles le servían. Dice, vamos a parar ahí porque no vamos a pasar de ahí. Cuando usted lee ahí, ¿cuánto nos está diciendo acerca de la tentación? No nos está diciendo mucho, pero nosotros sabemos que fue tentado ¿cuántas veces? 3 veces. Cada vez, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Cómo se defendió? Ajá, de cierto, escrito está, ¿verdad que sí? Escrito está. En resumen, Jesucristo está siendo, ¿ahora qué? Probado. Primero, fue predicado, que Él venía. Segundo, Él vino. Dice, Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es el que yo decía, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a probarlo? ¿Se dio cuenta? Vamos a probarlo. Porque si es el Hijo de Dios, ¿qué quiere decir? Cuando es probado en las cosas de Dios, cuando es probado, ¿cómo debería reaccionar o qué debería de hacer? ¿A quién debería de servir? A Dios. A Dios. ¿Se acuerda lo que Satanás estaba tratando de hacer al final? Sí. Le dijo, todo esto te voy a dar. Si postrado me adoraré. ¿Vas a servir a Dios o vas a servir al mundo, a Satanás? ¿Veo? Fíjese, Jesucristo, es interesante porque ahora tenemos el testimonio de otra persona o el testimonio de otro que sabe que Jesucristo es Dios. Satanás. Satanás sabe que Jesucristo es quien él dice que es, porque tentándolo 3 veces no pudo contra él, no le pudo ganar. Dice que nosotros sabemos que Jesús fue tentado 3 maneras, que usó las escrituras para resistir la tentación de Satanás. En un sentido, ahí antes de una palabra final, dice, en un sentido el diablo fue el último testimonio de la autenticidad de Jesús. El mismo diablo sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Satanás no pudo tentarlo. Esto se puede dar como una evidencia más de que Jesús ciertamente era el Mesías de Israel y el Salvador del mundo. Y tremendo ejemplo para nosotros al comenzar acerca de siervo,
Porque oímos el Evangelio, acuérdense el objetivo, oímos el Evangelio, nos bautizamos, pero le estamos sirviendo. O cuando viene la prueba en la área de servir al Señor, le estamos sirviendo. ¿Veo? Porque Jesucristo dice, no vino a ser servido, sino a qué? A servir, a servir. ¿Qué hora es? Rapidito, vamos a las preguntas. ¿Por qué era necesario el ministerio de Juan el Bautista? ¿Por qué era necesario? Porque él preparaba el corazón de las personas. Exacto, estaba preparando a las personas para recibir a Cristo cuando venía. Muy bien, no conteste nada más, hermana. En vista que Jesús ya era el Hijo de Dios, ¿por qué se sometió al bautismo? Hermana Cintia, por obediencia. Jesucristo, si usted va a Juan, Juan da más información acerca de eso. Eso tenía que pasar porque Dios dijo que eso había sido profetizado, que iba a pasar. Pastor, ¿se puede decir que también fue para dar ejemplo? Se puede dar un ejemplo para nosotros. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. ¿Ya? Claro, sí, un ejemplo. Pero ¿por qué lo hizo? Porque Dios dijo que Él iba a venir y Juan el Bautista lo iba a bautizar, y cuando bajara la paloma y se pusiera sobre él, o el Espíritu Santo, así Juan Bautista iba a saber quién él era. Ajá, así que sabía saber quién era. Iba a ser comprobado. Ese es el que es. Y no hay más nada. ¿Ok? Y entonces, ¿qué ejemplo es para nosotros? Como dice la hermana, que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debemos bautizarnos. ¿Qué le dice a usted el anuncio de Dios en el bautismo de Jesús acerca de su importancia? Dice Marcos 1:11. ¿Qué le dice a usted el anuncio de Dios en el bautismo de Jesús acerca de su importancia? Lo que Dios dijo, ¿verdad? Dios anunció, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Es el único que complace a Dios, ¿verdad? El único que ha hecho las cosas como Dios manda. ¿Qué importancia tenían las tentaciones de Jesús y qué importancia tienen las tentaciones suyas? ¿Quién quiere coger esa? ¿Alguien que no haya dicho nada? La hermana, vamos aquí, la hermana Mirna. ¿Eso que va a probar? Ajá. Ok. Muy bien, muy bien. Usted va a decir algo diferente y va a hacer lo mismo. Ok. Ajá. ¿Cuál es el tema? Siervo de Dios. Lo que va a probar es, ¿qué es lo que la prueba va a probar? La tentación. ¿Ah? ¿Le están hablando la hermana Cintia primero? Fe, hermano. ¿A quién le servimos? ¿A quién verdaderamente estamos sirviendo? O si verdaderamente vamos a servir a Dios. ¿Veo? Hay una necesidad, hay algo que hay que hacer. De verdaderamente somos de Dios, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos creyentes, hemos sido bautizados. Bueno, pues vamos a servir, vamos a hacer lo que nos toca hacer. ¿Se está dando cuenta? Porque ¿a quién usted le sirve? Usted puede decir, mire, yo soy cristiano y estar sirviendo a Satanás. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Dónde se prueba que verdaderamente? Por eso es que Santiago dijo, tú pruébame tu fe sin obra y yo te voy a probar mi fe con mis obras. ¿A quién estás sirviendo? El servicio. Por eso Jesucristo y Marcos es un enfoque en Jesucristo como ¿qué? Como siervo. Porque a Él servir, nosotros podemos ver que estaba sirviendo ¿a quién? Al Padre, al Dios que lo mandó. Y ese es el punto que vamos a desarrollar. Vamos a parar ahí, se nos fue el tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Pero lo cubrimos, hicimos el... Ajá. Uh-huh. Ajá. Claro, esas son las tres áreas donde somos tentados. Muy bien. Ok, y ahí muestra a quién le servimos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermana. No era apóstol. No era apóstol. Marcos simplemente era
el hijo de María y sobrino de Bernabé, obviamente creyó en Jesús y estuvo entre ellos y sirvió. Pero no era uno de los 12, no. Buena pregunta, ¿sí? No era un apóstol, no. Ok, buena pregunta. Bueno, pregunte, no se vaya con la duda, no era apóstol, pero sirviendo al Señor. Era un siervo del Señor. ¿Ya? Ok. ¿Alguna más? Ok, venga, vamos a recoger la ofrenda entonces de los misioneros esta mañana para coger unos 10 minutos y regresar para el culto. Entonces comenzamos a Marcos, ¿está bien? Comenzamos en Marcos. Si usted va a estar aquí a las 9:30, pues tenemos un libro para usted. Si no va a estar aquí a las 9:30, no tenemos libro. ¿Está bien? ¿Quedan libros, hermano? Ok. Si no va a estar aquí a las 9:30, usted me le pregunta, ¿va a estar aquí a las 9:30? Ah, pues no libro. ¿Está bien, Juan? Si no, le cobra. Vamos a orar, hermano Funes, ¿puede orar? Amén. Padre nuestro, gracias por la vida que nos has dado, gracias Sí, por la Señor. oportunidad. Estar en tu casa, Señor, aprendiendo más de ti, Señor, saber la historia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Señor. Gracias, Padre Celestial, y hoy bendecimos esta ofrenda para los misioneros que están a nivel del mundo predicando tu palabra de parte de esta iglesia, Señor, ya que nosotros no podemos ir, pero nuestras ofrendas van, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermano. Ok, prepárese para la segunda, ok. Para la segunda. Yo los iba a dividir para la segunda, pero tengo a la hermana Tania sola en aquel lado y hacer 3 grupos. Pero no podemos hacer 3 grupos. Pero prepárese para compartir en la lección número 2, ¿está bien? Vamos para la lección número 2 el próximo miércoles. Esté preparado para compartir, así yo no tengo que hablar tanto, ¿verdad? Y usted puede ayudarnos en lo que ha estudiado y lo que el Señor le ha mostrado en su estudio. Ok, hermanos, con eso terminamos. Vamos a coger, son las 10:40, 10:50. Coja 10 minutos para ir al baño, café, y así podamos regresar para el culto. Hemos terminado la clase, hermanos.